Hay silencios que gritan. El más duro es el que llega cuando la casa está en calma, las luces bajan y tus hijos por fin duermen, pero tú no. Te quedas mirando el techo, repasando cada decisión, cada noticia, cada historia que hoy te estremeció. Bullying en la escuela, ideologías que confunden, pantallas que roban el corazón, amistades que desordenan, ansiedad a edad temprana, depresión disfrazada de chiste. Y en ese silencio honesto te haces la pregunta que no se comenta en voz alta. ¿Estoy protegiendo bien a mis hijos? No hablo de candados, hablo de coberturas, no hablo de alarmas, hablo de autoridad, no hablo de vacunas, hablo de una muralla espiritual. Porque sí, amamos con todo el alma, pero a veces amamos con las manos vacías, y no eres el único. Millones de padres están peleando batallas invisibles con armas humanas. Por eso estás aquí, porque sabes en lo profundo que el mal no solo circula en titulares, busca puertas abiertas, y si el enemigo no puede entrar por la ventana de la conducta, lo intentará por la grieta de la identidad. Hoy no vengo a asustarte, vengo a darte mapa. 7 pasos bíblicos, claros, prácticos, probados por generaciones, para proteger a tus hijos del mal. 7 columnas que no dependen de tu perfección, sino de promesas. Vamos a levantarlas una por una, de la mano de la palabra. Pero antes, necesito que entiendas dónde se libra esta guerra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Si luchas solo en lo visible, perderás fuerzas. Si te anclas en lo invisible, ganarás terreno. No se trata de vivir paranoicos, sino despiertos. No se trata de encerrar a tus hijos, sino de enseñarles a gobernar. No se trata de miedo, se trata de autoridad. Hay una verdad que muchos olvidaron. Tus hijos no son tu propiedad, son tu herencia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Herencia no significa adorno, significa misión. Dios te confió vidas eternas para formarlas, cubrirlas y enviarlas. Eso duele y honra al mismo tiempo. Duele porque exige, honra porque capacita. Si Él te los confió, también te dio herramientas. No estás a merced del caos. Hay pasos, hay llaves, hay diseño. Quiero que respires. Piensa en el rostro de tus hijos, en su risa, en sus preguntas, en esas pequeñas señales que a veces ignoras por cansancio. Mamá, hoy no quise hablar en clase. Papá, no quiero ir mañana. No me invitaron. Vi algo que no debía. Detrás de cada frase hay puertas que se abren y puertas que se cierran. Y tú eres el portero del hogar. Juan 10:3, imagen pastoral. Esta no es una carga que destruye, es un llamado que fortalece. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Esa promesa no es poesía, es cobertura legal del cielo. ¿La estás reclamando? Antes de revelarte el paso 1, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios con el nombre de tus hijos si quieres, o de tus sobrinos, ahijados, los niños de tu casa espiritual. Yo cubro a mi buen bajo el cuidado de Dios. Ninguna arma forjada prosperará sobre su vida. Dije, Isaías 54:17. No es un gesto bonito, es un acto de gobierno. Cuando un padre o una madre declara, algo se alinea. Hay un engaño sutil que está drenando a miles de familias. Creer que educar bien es suficiente. Educar es crucial, pero sin espíritu es frágil. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos leen instruye como explícale, cuando en realidad incluye modela, consagra, delimita, bendice, corrige, envía. La instrucción bíblica lleva altar, no solo discurso. Si tus hijos reciben deberes pero no bendiciones, normas pero no presencia, horarios pero no imposición de manos, resúmenes pero no palabra profética, crecerán informados y desprotegidos. Y eso, amado padre, amada madre, lo estamos viendo. Mentes llenas, espíritus vacíos, agendas saturadas, corazones hambrientos. Quiero decirte algo con amor y urgencia. El mal no está obsesionado con las notas de tus hijos, está obsesionado con su identidad. Si logra torcerla, puede regalarles una carrera brillante y al mismo tiempo robarles el destino.
Por eso nuestra guerra no es contra profesores, ni contra algoritmos, ni contra una materia difícil. Nuestra guerra es por el corazón. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Velar no es espiar, es permanecer en posición de autoridad, con ojos abiertos y espíritu encendido. Quizá estás pensando, he orado, he hecho lo que sé y sigo viendo ataques. No te culpes, no estamos aquí para repartir vergüenza, sino herramientas. Déjame contarte la dinámica espiritual que muchos pasan por alto. La casa más bonita puede tener una puerta sin cerrojo. Un hogar lleno de comida puede carecer de mesa. Y una familia llena de amor puede estar sin altar. Las grietas no se cierran con buena voluntad, se cierran con principios. Los 7 pasos que vamos a caminar no son caprichos religiosos, son tecnología del cielo, palabra, oración, altar, pureza, autoridad y disciplina en amor, comunidad de pacto y bendición profética. 7 columnas para levantar una muralla alrededor de tus hijos en un mundo que normaliza la exposición del alma. Quiero que hagamos otro acto de fe, simple y poderoso. Repite en voz baja o en voz alta, y si puedes, escríbelo. Mi casa no es territorio neutral, mi casa pertenece a Cristo. Josué 24:15. No imaginas cuántas tormentas se detienen cuando esa frase se vuelve práctica. Porque cuando una casa toma partido, también toma protección. Ahora, planteemos el conflicto de fondo, sin maquillajes. Tal vez tus hijos no han probado ninguna sustancia, pero viven intoxicados de comparación. Tal vez nunca han visto violencia de cerca, pero consumen en la pantalla la violencia de la burla diaria. Tal vez no han salido de noche, pero entran cada tarde a laberintos digitales donde nadie acompaña. Tal vez conviven con amistades normales, pero normalizaron el sarcasmo como lenguaje, la impureza como broma, la incredulidad como inteligencia, y tú los amas, los abrazas, les das todo lo que puedes, y aún así sientes que el mundo tiene las manos muy largas. Esa sensación no es paranoia, es discernimiento. El enemigo no necesita un escándalo para colonizar el corazón. Le basta con una exposición constante sin cobertura. Por eso vamos a cubrir, vamos a ordenar, vamos a levantar vallado. Escucha esto y grábalo. Proteger no es sobreproteger. Sobreproteger nace del miedo y asfixia. Proteger nace del amor y empodera. Proteger no es construir una burbuja, es forjar una armadura. Efesios 6 habla de cinturón de la verdad, coraza de justicia, escudo de la fe y espada del Espíritu. ¿Sabes quién enseña a vestir esa armadura? Los padres. No la escuela, no internet, no la cultura, los padres. Tu voz es la primera profecía que tus hijos escuchan cada mañana. Tus manos son el primer altar que conocen. Tus hábitos son su teología diaria. Por eso este mensaje no viene a condenarte por lo que no hiciste. Viene a ungirte para lo que harás desde hoy. Si algo de esto te atraviesa, si sientes que Dios te está hablando, hazlo visible. Escribe: hoy tomo mi puesto de guardián, guardiana de mi casa. No esperes a sentirte listo. La fe rara vez espera tu ánimo, espera tu decisión. Quiero que visites un cuadro con honestidad, tu hijo, tu hija, a los 14, a los 9, a los 6, preguntándote algo sencillo. ¿Quién soy? En esa pregunta se juegan décadas. La identidad no se improvisa, se siembra. Y la siembra no se hace una vez al año, se hace cada día. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entre el hurto del enemigo y la abundancia de Cristo se levantan padres que entienden su manto. Ese manto no es título, es servicio, no es fama, es rodillas, no es discurso, es vida. Tal vez dices: no tengo un gran pasado espiritual, no vengo de una familia de fe. Escucha esto con paz. Dios no necesita tu currículum, necesita tu rendición. Una generación puede ser la última en repetir patrones de dolor y la primera en establecer patrones de bendición. Empieza contigo, empieza hoy. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Si esa promesa es verdadera, y lo es,
Entonces, la cobertura angelical no es poesía, es realidad para casas que se ordenan bajo Cristo. Y una casa se ordena con pasos. 7. Claros, aplicables, confesión activadora ahora mismo. Hazlo con tu propia voz, ahí donde estás. En el nombre de Jesús, cierro toda puerta de confusión sobre mis hijos. Declaro que sus mentes, sus ojos, sus oídos y sus afectos están bajo la luz de Cristo. Mi casa es territorio de paz, instrucción y presencia. Amén. Escríbela si puedes. Cuando lo dejas por escrito, lo asientas en la historia de tu familia. Antes de movernos al primer paso, déjame hablarle a tu cansancio. Porque proteger agota cuando sientes que todo depende de ti. Descansa en esta verdad. Tú eres responsable, no eres el Salvador. Tu asignación es edificar el altar y mantener el fuego. El fuego lo enciende Dios. Tu tarea es enseñar el camino. El corazón lo transforma el Espíritu Santo. Tu parte es innegociable. La parte de Dios es invencible. Esa alianza es la cobertura más segura que existe. Ahora te voy a anticipar la ruta para que tu corazón se ordene. Paso 1. Levanta el muro de la palabra. Sembrar versículos sobre la identidad y destino de tus hijos. Poner escritura en la boca y en las paredes. Paso 2. Crea rutinas de oración que blindan. Oración breve, diaria, concreta, con imposición de manos y lenguaje profético sobrio. Paso 3. Establece el altar familiar, una práctica semanal que honra, instruye y unge la casa. Paso 4. Límites de pureza y ayuno de influencias. Ordenar pantallas, conversaciones, música, puertas sensoriales. Paso 5. Autoridad y disciplina en amor. Corrección bíblica que forma sin quebrar, disciplina que desarrolla dominio propio. Paso 6. Comunidad de pacto, no crear solos. Iglesia, mentores, intercesión. Elegir voces que acompañan el diseño. Paso 7. Bendición profética y envío. Palabras que establecen destino. La bendición sacerdotal sobre sus vidas cada semana. No te preocupes si sientes que vas tarde. Las promesas no envejecen. Empieza con uno y la gracia te llevará al siguiente. El cielo no te está pidiendo velocidad, te está pidiendo dirección. Quiero cerrar esta primera parte con 3 actos prácticos. Si puedes, hazlos ahora. Si no, agenda hacerlo hoy mismo. Toma una libreta y escribe los nombres de tus hijos. A la derecha de cada nombre, copia Isaías 54:13. Será grande la paz de tus hijos. Marca la fecha. Ese papel va a convertirse en memorial. Recorre tu casa con ojos nuevos. ¿Qué entra por las pantallas? ¿Qué frases se repiten? ¿Qué ambientes se toleran? ¿Qué música llena el aire? No para culparte, para discernir. La guerra invisible muchas veces se gana con pequeñas decisiones visibles. Deja una declaración en los comentarios. Sí, en público, porque esa visibilidad te compromete con el proceso y fortalece a otros padres. Declaro paz, identidad y propósito sobre mis hijos. Desde hoy camino en los 7 pasos bíblicos para protegerlos. Y ahora, mientras este fuego está vivo, repite en voz alta conmigo. Hazlo como padre, como madre, como tutor, como intercesor. Señor Jesús, recibo tu manto sobre mi hogar. Me levanto como guardián de esta casa. Rechazo el miedo. Abrazo tu autoridad. Mis hijos te pertenecen. Tu palabra será nuestro muro. Tu presencia será nuestro refugio. Amén. Respira. Algo empezó. No te vayas. En la siguiente parte vamos a entrar al paso 1. Levantar el muro de la palabra. Te voy a entregar versículos específicos para declarar sobre la identidad, la pureza, la mente y el propósito de tus hijos, y te daré un guión de bendición diaria de 90 segundos para hablar sobre ellos cada mañana y cada noche. Prepárate. Cuando la palabra ocupa su lugar, el miedo pierde el suyo. Y ahora que hemos encendido la llama y has decidido, aunque sea en lo profundo de tu corazón, tomar tu puesto como guardián de tu casa, es momento de entrar en el primer paso, un paso que no se negocia, que no se sustituye con buena intención ni con motivación pasajera, porque si este primer paso no está firme, los demás se debilitan, y si este primer paso está sólido, los demás encuentran raíz y fuerza. Me refiero a levantar el muro de la palabra, y no estoy hablando de poner una Biblia abierta en la sala como adorno.
ni de tener versículos impresos que ya nadie lee, sino de algo mucho más vivo, mucho más intencional, mucho más profético. Estoy hablando de sembrar escritura en el ambiente, en la conversación, en la mente y en el corazón de tus hijos, hasta que se convierta en el idioma natural de la casa, en el sistema inmunológico espiritual que responde automáticamente ante cualquier mentira, en el filtro que define qué entra y qué no entra en su pensamiento, en la brújula que guía sus decisiones incluso cuando tú no estás presente para aconsejarlos. Porque la palabra de Dios no es un accesorio, es un arma, es alimento, es semilla, es escudo y es espada. Y una casa sin palabra es como una ciudad sin murallas, abierta a cualquier invasión, expuesta a cualquier ataque, vulnerable a cualquier manipulación. Mira, en Nehemías 4:17 dice que los que edificaban el muro con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esa es la imagen que quiero que tengas para tu hogar. Educar, cocinar, trabajar, pagar cuentas, acompañar tareas y al mismo tiempo tener la espada de la palabra lista para cortar cualquier mentira que quiera infiltrarse. Porque no basta con enseñar a tus hijos a comportarse, tienes que enseñarles a discernir. Y el discernimiento no viene por experiencia de vida, viene por exposición constante a la verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si tus hijos no escuchan palabra en casa, la escucharán en otro lado. Y no será palabra, será narrativa disfrazada, será ideología, será opinión que suena lógica pero que está vacía de luz. Y aquí es donde quiero que entiendas que la palabra no es solo un recurso para momentos de crisis, es un hábito diario, es atmósfera constante, es la estructura que sostiene el carácter, es el alimento que fortalece la mente, es la raíz que evita que se los lleve cualquier viento de doctrina. Cuando digo levantar el muro de la palabra, hablo de 3 dimensiones que deben coexistir. La palabra escrita en la casa, la palabra hablada sobre la vida de tus hijos y la palabra vivida en tus actos. Escrita, porque la vista es una puerta de entrada poderosa. Si en las paredes de tu casa hay frases bíblicas, si en su cuarto ven promesas, si en la mesa leen versículos, esos textos se filtran sin esfuerzo, se memorizan sin presión, se quedan como ecos que resuenan cuando más los necesitan. Hablada, porque tus hijos no solo escuchan lo que les dices a ellos, escuchan lo que dices de ellos cuando no están delante. Escuchan cómo hablas de la vida, cómo reaccionas ante la frustración, qué declaras cuando algo sale mal, qué bendices y qué criticas. Y vivida, porque si tus hijos ven que la palabra que recitas no coincide con la vida que practicas, la desconectan, la dejan de considerar autoridad, la reducen a discurso vacío. Si dices, el Señor es mi pastor, pero vives como si todo dependiera de ti, ellos perciben la incoherencia. El muro de la palabra no se construye solo con versículos memorizados, se construye con un estilo de vida que refleja lo que se cree. Quiero que pienses en algo muy serio. El enemigo no teme a una Biblia en la estantería, teme a una Biblia en el corazón. Por eso en Deuteronomio 6:6-7, Dios instruyó a su pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Ves? No era un acto esporádico, era un ritmo de vida, una liturgia diaria que aseguraba que la palabra se convirtiera en el marco de referencia para todo. Esto no es exagerado, es estratégico. Porque cuando un hijo crece oyendo y viendo la palabra aplicada a lo cotidiano, llega a la adolescencia y a la adultez con un radar que detecta el engaño antes de que se instale, con un estándar que no se negocia, con un arraigo que no se quiebra con facilidad. Si hasta aquí sientes que te hablo directo, quiero invitarte a un acto profético ahora mismo. Escribe en los comentarios: levanto el muro de la palabra sobre mi casa, mi familia vive bajo la verdad de Dios. Escríbelo con el nombre de tus hijos si lo deseas. Cuando lo escribes, estás dejando constancia en el mundo visible de una decisión que comenzó en lo invisible. Estás plantando bandera, estás diciéndole al cielo y al infierno: en esta casa se escucha y se vive la voz de Dios. Y esto no es un formalismo, es un acto espiritual que empieza a mover cosas a tu favor. Ahora,
hablemos de cómo empezar, porque tal vez pienses, yo no soy pastor, no sé mucho de la Biblia, ¿cómo voy a hacer esto? Escúchame, no necesitas un título, necesitas intención y constancia. Puedes empezar con un versículo al día. 1. Elige un texto que hable de identidad. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. De protección, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. De propósito, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Escríbelo en una tarjeta, léelo en voz alta a tus hijos por la mañana o antes de dormir y declara que eso es verdad sobre ellos. No importa si te parece que no prestan atención. La palabra no necesita atención perfecta para ser efectiva, necesita ser sembrada. Te voy a dar un ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días, elige un versículo y repítelo con tus hijos al menos 2 veces al día. Hazlo parte de la rutina. Por ejemplo, antes de ir a la escuela, di juntos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Antes de dormir, di, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Si lo haces, verás que al final de la semana ellos ya lo saben de memoria y más importante aún, lo sentirán como refugio. Ese versículo será un ladrillo en el muro y cada semana puedes añadir otro. En unos meses, el muro estará tan alto que cualquier flecha del enemigo quedará fuera. Quiero que visualices esto. Cada vez que declaras un versículo sobre tus hijos, es como si colocaras una piedra más en esa muralla espiritual. Cada promesa que pronuncias es un ladrillo que el enemigo no puede mover. Cada vez que corriges usando la palabra en vez de solo tu enojo, refuerzas el cimiento. Cada vez que ellos te ven acudir a la escritura para tomar una decisión, modelas la forma de enfrentar la vida. Esto no es teoría, es práctica que transforma. Y no es algo que se vea espectacular de inmediato, es algo que con el tiempo produce hijos que saben quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van y a quién pertenecen. Antes de cerrar esta parte, necesito que entiendas una advertencia. Así como levantar el muro de la palabra protege, descuidarlo expone. Una casa sin palabra es como una ciudad con puertas abiertas. Si no llenas el ambiente con la voz de Dios, otras voces se encargarán de llenarlo. Y esas voces no siempre se presentan como maldad evidente. Muchas veces se disfrazan de diversión inocente, de opinión moderna, de consejo bien intencionado, pero que si lo filtras por la Escritura, está en contra de ella. Por eso este primer paso es vital, porque es el filtro que todo lo prueba, lo que permite decir esto entra o esto no entra con autoridad. Así que antes de pasar al segundo paso, quiero que lo declares con fuerza, en voz alta si puedes. Mi casa se edifica sobre la roca de la palabra. Ninguna mentira del enemigo entrará en el corazón de mis hijos. Y escríbelo también. No subestimes el poder de dejarlo registrado. Que quede constancia de que hoy, aquí, decidiste poner la primera piedra de un muro que el enemigo no podrá escalar. En la próxima parte vamos a adentrarnos en el paso 2. Crear rutinas de oración que blindan, donde te voy a mostrar cómo establecer oraciones diarias cortas, pero cargadas de autoridad, que activen cobertura sobre tus hijos antes de que pongan un pie fuera de casa y antes de que cierren los ojos por la noche. Porque la palabra es el muro, pero la oración es la puerta que asegura que nada indeseado cruce. Y juntas crean un hogar impenetrable. Y si el muro de la palabra es la estructura firme que rodea y define los límites de tu casa, la oración es la voz que se alza desde ese muro para declarar quién entra, quién sale y bajo qué autoridad se vive, porque un muro sin puerta no sirve y una puerta sin cerradura no protege. Y la oración es ese acto invisible pero poderoso en el que decides abrir solo al Espíritu de Dios y cerrar a toda influencia del enemigo. Y no hablo de oraciones largas y complicadas que requieran horas y palabras rebuscadas, sino de un hábito constante, claro, sencillo y cargado de autoridad espiritual. Un ritmo de comunicación diaria entre tu corazón, el corazón de tus hijos y el corazón de Dios. Un canal abierto por donde fluye la protección, la paz, la dirección y la corrección
que el cielo envía para los que se acercan con fe. Porque como dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero que subrayes mentalmente esta palabra, guardará, porque no es solo un consuelo emocional, es un acto de custodia espiritual. Es como asignar centinelas sobre la mente y el corazón de tus hijos cada vez que oras sobre ellos. Y si entendieras el peso real de esto, no dejarías pasar un solo día sin cubrirlos con esa protección. Aquí es donde muchos padres cometen un error grave. Piensan que la oración por los hijos es algo que se hace en la iglesia el domingo o solo cuando hay un problema. Pero la verdad es que la cobertura espiritual funciona como la higiene física. No se espera a que haya infección para lavarse las manos. Se hace a diario para evitar que llegue la infección. Y así es con la oración. No se trata de esperar a que aparezca una crisis. Se trata de blindar antes de que el ataque llegue, de sellar puertas antes de que el enemigo se acerque, de declarar luz antes de que intente entrar la oscuridad. Porque si tus hijos salen cada día al mundo sin la cobertura de oración, es como si caminaran sin armadura en medio de un campo lleno de flechas invisibles. Y no estoy diciendo que vivas con miedo, estoy diciendo que vivas con estrategia, porque el miedo paraliza, pero la oración prepara. El miedo espera el golpe, pero la oración lo bloquea antes de que toque. Por eso quiero proponerte algo que puede transformar la atmósfera de tu hogar en semanas. Establece 2 momentos de oración diaria con tus hijos. Uno antes de que salgan de casa y otro antes de que duerman. Y quiero que entiendas que no necesitas hacer discursos, lo que necesitas es constancia y autoridad. Y si quieres un ejemplo, mira cómo podrías hacerlo por la mañana. Tomas sus manos, los miras a los ojos y declaras: Señor, cubro a nombre bajo tu protección. Declaro que tu favor lo acompaña, que su mente está clara, que su corazón está firme, que sus pasos son guiados por ti. Cancelo toda palabra negativa y todo plan del enemigo contra su vida. Y activo tu paz y tu gozo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y por la noche, cuando ya están en la cama, puedes orar. Padre, gracias por la vida de Nombre. Bendigo su descanso. Declaro que sus sueños están llenos de tu luz, que ninguna pesadilla ni temor tocará su mente, que se levantará renovado en fuerzas y en fe, y que mañana será un día bajo tu dirección. Amén. Y aunque parezca simple, este tipo de oración constante establece un patrón espiritual en sus vidas. Les enseña que la protección no depende de la suerte ni del azar, sino de un Dios vivo que escucha y responde. Y eso va moldeando su fe incluso sin que lo notes. Porque un hijo que crece escuchando el nombre de Jesús sobre su vida 2 veces al día, no será fácilmente seducido por el ruido de otras voces. Y sé que algunos pensarán: pero mis hijos no quieren orar, se distraen, se aburren, no me prestan atención. Y aquí te digo algo que puede liberarte. No midas la efectividad de tu oración por su reacción en ese momento, porque la oración no es teatro para que ellos aplaudan. Es semilla que siembras y que germina en el tiempo de Dios. Y aunque ellos no parezcan escuchar, su espíritu sí escucha. Y aunque parezca rutina mecánica, la atmósfera se carga. Y aunque no veas resultados inmediatos, las cadenas se debilitan y las puertas del enemigo se cierran sin que tú lo percibas, porque la oración no es un acto humano que se agota en el momento. Es un acto espiritual que tiene repercusiones eternas, y cada palabra dicha con fe es como una llave que activa recursos celestiales que de otra manera no se activarían. Aquí quiero que abras bien los ojos espirituales. Cuando oras por tus hijos, no solo estás pidiendo protección para ellos, estás enviando órdenes en el mundo espiritual. Estás autorizando a los ángeles a actuar a su favor. Estás desactivando trampas antes de que se materialicen. Estás debilitando planes del enemigo que ni siquiera sabías que existían. Y lo más poderoso, estás modelando para ellos la dependencia de Dios como estilo de vida. Porque un hijo que ve a sus padres orar por él cada día entiende sin palabras que su vida está bajo un pacto superior. Y recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 18, 19, 20. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Cada vez que tú y tu hijo oran juntos, están creando ese acuerdo espiritual que activa la presencia de Cristo en medio de ustedes. Y si Cristo está presente, no hay espacio para que el mal permanezca. Quiero que ahora mismo hagas algo simbólico y profético. Escribe en los comentarios, con el corazón, aunque sea solo esta frase: cubriré a mis hijos con oración todos los días, mañana y noche, y ninguna arma forjada prosperará contra ellos. Y si lo haces, no es para cumplir con un requisito, es para sellar tu decisión, para que tú mismo tengas un testimonio escrito de que en este día algo cambió, y para que otros padres al leerlo se inspiren a hacer lo mismo, porque esta comunidad es un ejército, y cuando los padres se alinean en un mismo clamor, las murallas se fortalecen de manera colectiva. Ahora escucha bien, porque en la próxima parte vamos a ir más allá. Vamos a pasar del muro y la puerta a lo que sucede dentro de la casa. Porque el tercer paso es establecer un altar familiar. Y eso no es un mueble ni una tradición muerta. Es un lugar y un momento donde la presencia de Dios es honrada y la cobertura se refuerza. Es el punto de encuentro donde la palabra y la oración se convierten en experiencia viva, donde tus hijos aprenden que Dios no es solo un tema, es una persona con la que se conversa, se adora, se agradece y se escucha. Y cuando una familia establece altar, el mal no encuentra dónde dormir. Así que prepárate, porque lo que viene puede ser el cambio más profundo en la atmósfera de tu hogar. Y si hasta aquí hemos levantado el muro de la palabra y hemos asegurado la puerta con la llave de la oración, ahora es momento de entrar en el corazón de la casa, en ese lugar donde no solo se protege, sino que se alimenta la presencia de Dios. Porque puedes tener muros altos y puertas seguras, pero si el interior está vacío, la atmósfera se enfría y la fe se vuelve un concepto en vez de una experiencia. Y ahí es donde entra el tercer paso: establecer un altar familiar. Y quiero que entiendas desde ya que no hablo de una mesa adornada con velas o de un rincón bonito que sirva solo para fotos, sino de un espacio físico y espiritual que se convierte en punto de encuentro entre tu familia y el cielo, un lugar que tus hijos reconozcan como territorio sagrado, donde se habla con Dios como con un amigo cercano, pero también como con un rey al que se honra, un lugar donde las cargas se dejan, donde las lágrimas se limpian y donde la fe se enciende, porque la Biblia está llena de momentos donde Dios se manifestó con poder sobre un altar. Y no porque el altar en sí fuera mágico, sino porque representaba un pacto, una dedicación, una señal visible de que allí, en ese lugar, se había decidido poner a Dios en el centro. Piensa en lo que dice Génesis 12, 7 a 8, cuando Abraham, después de que Dios se le aparece, edifica un altar en ese lugar y luego se muda y vuelve a edificar otro. No porque fuera un ritual mecánico, sino porque entendía que cada altar era un recordatorio tangible de que su vida estaba anclada en una promesa divina. Y lo mismo pasa hoy. Un altar familiar es como un punto de anclaje para tu hogar, un sitio que recuerda a todos, día tras día, que la fuente de provisión, dirección y protección no está en las noticias, ni en el banco, ni en tu esfuerzo humano, sino en el Dios que prometió ser refugio y fortaleza. Y aquí quiero que entiendas algo muy fuerte. Las tinieblas retroceden no solo cuando se resisten, sino cuando se sustituyen. Y un altar es exactamente eso, un espacio que sustituye la atmósfera de preocupación por una atmósfera de adoración, que reemplaza la queja por gratitud, que transforma la tensión en paz, porque donde se exalta a Dios de manera constante, el enemigo no encuentra espacio para sembrar discordia ni miedo. Ahora sé que algunos se estarán preguntando, ¿y cómo hago un altar familiar? Y te voy a decir paso a paso, pero antes quiero que rompas una idea errónea. No necesitas grandes recursos, no necesitas un cuarto exclusivo ni objetos especiales. Lo único que necesitas es intencionalidad y constancia, porque lo que lo hace altar no es el mueble, es la dedicación, y lo que lo hace poderoso no es el tamaño, es la fe con la que se usa. Puedes empezar escogiendo un rincón de la casa, tal vez una esquina de la sala o un espacio en el comedor. Coloca allí una Biblia abierta, quizás una libreta para anotar peticiones y agradecimientos. Y si quieres,
una pequeña lámpara o vela que enciendan solo en ese momento como símbolo de que la luz de Cristo ilumina la casa. Pero lo más importante es que ese lugar se convierta en sinónimo de encuentro con Dios. Que tus hijos sepan que cuando nos reunimos ahí, no hay pantallas, no hay distracciones, no hay prisas, porque es un momento apartado para lo eterno. Y aquí es donde entra la parte más transformadora. El altar familiar no es solo para orar por problemas, es para celebrar victorias, para agradecer, para interceder por otros, para leer un pasaje juntos y conversar sobre cómo aplicarlo. Y no tienes que ser un predicador para hacerlo. Basta con leer y preguntar, ¿qué entendemos de esto? ¿Cómo lo vivimos mañana? Y al principio quizás tus hijos respondan poco, pero lo que importa es el acto de reunir, de unir corazones bajo la presencia de Dios, porque eso crea una memoria espiritual en ellos, una referencia que en el futuro, cuando enfrenten dificultades, les recordará que en su casa había un lugar donde la paz siempre los alcanzaba. Y quiero que visualices esto. Cada reunión en el altar es como encender una hoguera en medio de la noche. El calor y la luz se expanden más allá del momento. Y aunque no lo veas, en el mundo espiritual esa luz es visible y las tinieblas la evitan. No subestimes este paso, porque un altar familiar es más que un momento bonito. Es un acto de gobierno espiritual sobre tu casa y el enemigo lo sabe. Por eso intentará llenarte de excusas. No hay tiempo, los niños se aburrirán, no va a funcionar, un día se puede omitir. Y aquí te digo, si un altar se descuida, la temperatura espiritual de la casa empieza a bajar y el terreno que se había ganado empieza a enfriarse. Pero si se mantiene, aunque sea por pocos minutos al día, el fuego nunca se apaga. Por eso, así como cuidaste de que la palabra fuera el muro y la oración la puerta, cuida que el altar sea el fuego constante que da vida a todo. Porque un muro sin fuego adentro es una fortaleza vacía, pero un muro con fuego adentro es un refugio que resiste cualquier invierno. Quiero que hoy mismo tomes una decisión y la selles escribiéndola en los comentarios. Mi casa tendrá un altar familiar y el fuego nunca se apagará. Y si lo escribes no es solo un compromiso público, es un acto profético que el cielo registra, porque cada vez que declaras con fe, abres una puerta para que Dios mismo venga a habitar de manera más intensa en tu hogar. No dejes que este sea solo un concepto inspirador, conviértelo en hábito y cuando lo hagas, te sorprenderás de cómo, incluso sin proponértelo, las conversaciones en tu casa empezarán a cambiar, las tensiones bajarán, las soluciones vendrán más rápido y tus hijos, sin darse cuenta, comenzarán a buscar ese momento como algo natural, porque el Espíritu reconoce dónde hay vida y quiere volver a ella. Y lo que vamos a ver en la próxima parte es todavía más profundo, porque si el altar es el lugar donde Dios habita en tu casa, ahora necesitamos aprender a sellar espiritualmente cada rincón de tu hogar, para que no solo el altar esté consagrado, sino que cada habitación, cada ventana, cada puerta, cada pasillo y cada espacio físico esté bajo cobertura y consagración. Y esto no es superstición ni ritual vacío, es un acto bíblico de autoridad. Así que prepárate porque en el siguiente paso vamos a entrar en lo que significa ungir y consagrar tu hogar como territorio del reino. Y cómo hacerlo para que, literalmente, todo el que ponga un pie allí sienta que ha entrado en un lugar donde la luz gobierna y la oscuridad no tiene permiso para quedarse. Y si ya hemos comprendido que el muro de la palabra define el límite, que la oración es la llave que abre y cierra, y que el altar familiar mantiene el fuego encendido, ahora llegamos a un acto que no solo protege, sino que sella, que marca en el mundo espiritual a quién pertenece este territorio. Y es el momento de consagrar tu hogar por completo, habitación por habitación, rincón por rincón, porque así como en el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a marcar con sangre los dinteles de sus puertas para que el ángel destructor pasara de largo en Egipto. Así también hoy podemos, en el nombre de Jesús y por la autoridad de su sangre derramada, declarar que cada metro de nuestro hogar pertenece al reino y que ninguna influencia de las tinieblas tiene derecho legal de permanecer en él. Y esto no es una superstición ni un gesto simbólico sin poder. Esto es un acto de fe basado en principios bíblicos, donde reconoces que Dios es dueño de todo lo que eres y de todo lo que tienes, y que tu casa no es solo un lugar físico, sino un espacio bajo pacto.
Cuando hablo de sellar espiritualmente tu casa, me refiero a hacer algo muy específico: tomar aceite de oliva, que en la Biblia representa el Espíritu Santo, y consagrarlo en oración, presentándolo a Dios y pidiéndole que lo use como símbolo visible de su unción invisible. Y luego, con ese aceite, recorrer cada puerta, cada ventana, cada pared si lo deseas, haciendo la señal de la cruz y declarando en voz alta que ese lugar está apartado para Dios, que la luz de Cristo llena ese espacio, que todo espíritu de división, enfermedad, temor o confusión queda cancelado, y que solo el Espíritu Santo y sus ángeles tienen permiso para habitar ahí. Y no es necesario hacer discursos largos, lo importante es que sea intencional y con autoridad, porque cuando lo haces, no solo tú lo oyes, lo oye tu familia, lo oyen los ángeles y también lo oye el enemigo, y se le deja claro que en esa casa no hay terreno libre para sus planes. Te aseguro que si te tomas el tiempo de hacer esto habitación por habitación, sentirás un cambio tangible en la atmósfera, porque no solo se trata de expulsar lo malo, se trata de invitar lo bueno, de llenar el espacio con adoración, con gratitud, con proclamaciones de las promesas de Dios. Y por eso es poderoso combinar este acto con lectura de la palabra y con canto, aunque sea sencillo, porque la alabanza establece el gobierno de Dios sobre un lugar. Recuerda lo que pasó en 2 Crónicas 5:13-14, cuando los músicos y cantores se unieron en alabanza diciendo: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y la gloria del Señor llenó la casa, al punto que los sacerdotes no podían ni ministrar por la intensidad de su presencia. Eso es lo que queremos que suceda en tu hogar, que la presencia sea tan real, tan fuerte, que toda obra de las tinieblas se vea obligada a salir sin resistencia. Sé que quizás algunos nunca han hecho algo así y puedan pensar que es extraño, pero te aseguro que no hay nada más bíblico que consagrar lo que Dios te ha dado. Josué declaró en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso no fue una frase bonita para poner en la entrada, fue un pacto que afectó todo lo que sucedía bajo su techo. Y aquí quiero hacerte una advertencia: no dejes espacios sin cubrir. Muchas veces ungimos la entrada principal y olvidamos las habitaciones, o dejamos sin orar por lugares que parecen sin importancia, como un garaje, un pasillo o una cocina. Pero en lo espiritual, cada espacio que no consagras queda abierto a ser ocupado por lo que no deseas. Por eso, cuando hagas este recorrido, ve con calma, no como quien cumple una tarea rápida, sino como quien está realizando un acto solemne de dedicación, y si es posible, hazlo en familia, para que todos vean y participen, y así no sea solo tu decisión, sino un compromiso colectivo. Imagina por un momento que estás caminando por tu casa con ese aceite en la mano, y cada vez que lo aplicas, en el mundo espiritual se enciende una marca luminosa que dice: propiedad del reino de Dios. Eso no es imaginación vacía, es un acto profético que tiene repercusión real, porque el enemigo reconoce las marcas de pacto y respeta la autoridad que se ejerce en el nombre de Jesús. Por eso te animo a que mientras recorres tu casa, declares versículos como el Salmo 91 completo, proclamando que el que habita al abrigo de él, Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O como Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y al hacerlo, sientas que no solo estás hablando palabras, sino decretando realidades. Quiero que cuando termines este acto, reúnas a tu familia en el altar que ya has establecido y juntos hagan una oración final, entregando todo el hogar al Señor, mencionando cada miembro por nombre y declarando que esa casa es un refugio de paz, un centro de luz y un territorio desde donde se extenderá la bendición a otros. Y como símbolo final, puedes poner en la entrada un versículo que declare tu pacto, para que todo el que cruce esa puerta, ya sea familia, amigo o desconocido, sienta desde el primer momento que ha entrado en un lugar diferente, un lugar donde la atmósfera está gobernada por el reino. Escribe en los comentarios si realmente tomas esta decisión, la frase: consagro mi casa al Señor y cada rincón será territorio de su gloria. Y hazlo con la convicción de que esto que escribes no es un simple comentario, es un registro profético.
una firma en el libro de decisiones del cielo. Y te digo más, si lo haces, prepárate para notar cambios inmediatos. Discusiones que antes eran frecuentes se calmarán. La sensación de opresión en ciertos lugares desaparecerá y sentirás que hay un descanso nuevo en tu propio corazón al entrar a tu casa. Y en la próxima parte vamos a dar un paso aún más estratégico, porque si el muro, la puerta, el fuego y el sello ya están listos, es momento de entrenar a tu familia para que cada miembro sea un guardián activo, para que no solo tú estés vigilante, sino que todos, desde el más pequeño al mayor, sepan identificar, resistir y derrotar cualquier intento del enemigo de entrar. Y esto no es para crear miedo, es para establecer una cultura de discernimiento y victoria que se mantenga firme incluso cuando tú no estés presente, porque un hogar verdaderamente protegido no depende solo del líder de la casa, depende de un ejército unido. Y si hasta aquí hemos levantado el muro de la palabra para establecer los límites, hemos asegurado la puerta con la llave de la oración, hemos encendido el fuego constante en el altar familiar y hemos sellado cada rincón del hogar con la unción y la consagración, ahora viene una de las partes más determinantes para que todo esto no se debilite con el tiempo ni se convierta en un simple recuerdo de algo que hiciste una vez. Porque de nada sirve construir un sistema de defensa espiritual si quienes viven dentro no saben cómo usarlo o si dependen únicamente de que tú estés presente para que funcione. Y aquí es donde entramos en la responsabilidad de entrenar a cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el mayor, para que se conviertan en centinelas espirituales, personas que no solo reciben la protección, sino que participan activamente en mantenerla, reforzarla y ampliarla. Porque un hogar protegido no es aquel donde una sola persona vigila, sino aquel donde todos tienen los ojos abiertos y el espíritu alerta. Este entrenamiento comienza con algo muy sencillo pero tremendamente poderoso. Enseñarles a reconocer las señales de que algo no proviene de Dios, porque muchas veces el enemigo no entra con un ataque frontal y obvio, sino con pequeñas grietas, conversaciones tóxicas, actitudes que parecen inofensivas, entretenimientos que debilitan la fe o pensamientos que siembran duda, y si no se detectan a tiempo, poco a poco contaminan la atmósfera del hogar. Por eso es fundamental que cada miembro de la familia aprenda a discernir, y para eso debes hablarles de manera clara, sin religiosidad que asuste, pero sin suavizar lo que es peligroso, porque los hijos que crecen sabiendo identificar la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de la voz del enemigo serán mucho más difíciles de engañar cuando salgan al mundo. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso significa que si tu familia aprende a afinar el oído espiritual, estarán siempre un paso adelante frente a cualquier trampa. Y aquí es donde entra un segundo aspecto del entrenamiento: enseñarles a resistir y actuar. No basta con identificar lo malo, hay que saber qué hacer cuando aparece. Y esto incluye 3 armas espirituales que todos deben conocer y usar sin miedo: la palabra, la oración y la adoración. Enséñales que cuando algo les cause temor, confusión o inquietud, pueden abrir la Biblia y leer en voz alta pasajes como el Salmo 91 o Efesios 6, que pueden orar en el momento aunque estén solos, que pueden adorar cantando aunque sea en voz baja, porque esas 3 acciones son como levantar una bandera de luz que obliga a retroceder a cualquier sombra. Y no subestimes a los más pequeños, porque un niño que desde corta edad sabe que puede orar por sí mismo o reprender en el nombre de Jesús, no será un adolescente indefenso en el área espiritual. El tercer aspecto de este entrenamiento es establecer un lenguaje común de vigilancia. Esto significa que en tu casa deben existir frases o señales que todos entiendan y que sirvan para recordar que algo debe ser revisado espiritualmente. Por ejemplo, si alguien dice, vamos a cubrir esto, todos saben que significa orar sobre una situación. Si alguien dice, revisemos la atmósfera, todos saben que implica detenerse y evaluar qué está entrando en casa, sea por una conversación, una visita o incluso algo que se está viendo o escuchando. Esto crea una cultura interna de cuidado mutuo, donde cada miembro sabe que no está solo en la tarea de proteger el hogar y donde la responsabilidad se reparte, fortaleciendo el muro de defensa desde adentro.
Y quiero que imagines por un momento cómo cambiaría la dinámica de tu familia si todos, absolutamente todos, supieran cómo actuar espiritualmente en cualquier momento. Piensa en una situación común. Alguien tiene un mal día, llega cargado de estrés y empieza a transmitir ese ambiente al resto. En una casa sin centinelas espirituales, esa carga se extiende y en minutos todos están irritados o tensos. Pero en una casa donde todos están entrenados, alguien se da cuenta y propone: vamos a orar un momento o pongamos un tiempo de alabanza. Y en cuestión de minutos la atmósfera cambia, porque la intervención es inmediata y no se deja crecer la semilla de la discordia. Por eso te insisto en que no basta con ser tú el guardián principal. Necesitas que cada miembro sepa manejar las herramientas espirituales, porque llegará un día en que tal vez tú no estés en casa, o estés enfermo o distraído, y en ese momento otro tomará el relevo y protegerá la atmósfera. Y eso es lo que mantiene un hogar espiritualmente fuerte por generaciones. Piensa en esto: los ejércitos más poderosos no dependen de un solo soldado, dependen de que cada uno esté entrenado y alerta. Y tu familia es ese ejército que debe estar listo para resistir cualquier intento del enemigo. Quiero que ahora, si estás decidido a entrenar a tu familia de esta forma, lo declares en los comentarios escribiendo: mi casa será un ejército de centinelas espirituales, y todos sabremos cómo proteger lo que Dios nos dio. Porque al hacerlo, no solo afirmas tu compromiso, sino que motivas a otros a tomar la misma decisión. Y lo que viene en la próxima parte es el complemento final de este entrenamiento, porque no solo se trata de defensa, también se trata de expansión, y vamos a hablar de cómo convertir tu hogar en un faro que irradie luz a otros, para que no solo se mantenga protegido, sino que sea un punto de referencia espiritual en tu comunidad, un lugar que atraiga a los que necesitan refugio y dirección, y donde otros puedan experimentar la paz que ustedes viven. Porque el mejor hogar protegido es aquel que, además de resistir, transforma a los que lo visitan. Y si hasta ahora hemos trabajado para levantar el muro de la palabra como límite impenetrable, asegurar la puerta con la llave de la oración, encender el fuego del altar familiar que no se apaga, sellar cada rincón con la consagración y la unción, y entrenar a cada miembro para que sea un centinela espiritual capaz de discernir, resistir y actuar, ahora llegamos a un nivel más alto en el propósito de Dios para tu casa, porque un hogar verdaderamente protegido no está llamado a esconderse para siempre, sino a brillar, a expandir la luz que lo llena hacia afuera, a convertirse en un faro que no solo guía a quienes viven dentro, sino que atrae a los que están perdidos, cansados y en tinieblas, mostrándoles que existe un lugar donde la atmósfera es diferente, donde el amor de Dios es palpable y donde la paz no es una teoría, sino una experiencia real que se respira en cada rincón. Y aquí quiero que entiendas que cuando tu hogar se convierte en un faro, deja de ser solo un refugio de defensa y pasa a ser un centro de influencia espiritual. Un lugar donde el enemigo no solo no entra, sino que incluso teme acercarse porque sabe que de allí salen oleadas de luz que alcanzan a otros. Piensa en cómo funciona un faro en la costa. No se mueve, no persigue barcos, pero su luz llega a kilómetros de distancia y sirve de guía para evitar naufragios. Así debe ser tu casa, un punto fijo, firme, encendido, cuya luz espiritual llega más allá de tus paredes, alcanzando a vecinos, familiares y amigos que quizá nunca entrarían a una iglesia, pero que sí pueden entrar a tu sala, compartir un café en tu cocina o sentarse a conversar en tu patio, y sin que tengas que predicarles con un sermón, sentirán que ahí hay algo distinto, algo que ellos también necesitan. Porque la verdadera influencia espiritual no siempre comienza con palabras, sino con una atmósfera que predica por sí sola, con una presencia que se siente y que hace que la gente quiera volver. Convertir tu hogar en un faro empieza con una decisión consciente: abrirlo estratégicamente para que Dios lo use como punto de encuentro. Esto no significa que pierdas tu privacidad o que vivas con la puerta siempre abierta. Significa que permites que tu casa sea un instrumento para bendecir a otros, ya sea invitando a personas a un tiempo de oración, acogiendo a alguien que necesita consejo, o incluso recibiendo a amigos de tus hijos y mostrándoles, sin forzar, cómo es un ambiente donde Dios es honrado. Recuerda que Jesús mismo, antes de predicar en las sinagogas o en los montes, muchas veces compartía en casas como la de Pedro o la de Lázaro,
y en esos lugares sucedían milagros simplemente porque Él estaba presente y la gente era recibida con hospitalidad y fe. Y aquí quiero que veas el poder de la hospitalidad espiritual. No se trata solo de dar comida o un lugar para sentarse, sino de recibir a las personas con una actitud de servicio y de intercesión. Imagina que cuando sabes que alguien va a venir horas antes por esa visita, pides a Dios que su corazón esté abierto, que cualquier carga que traiga sea aliviada, que sienta paz desde el momento en que cruce el umbral y cuando esa persona se vaya, oras de nuevo, sellando cualquier semilla que haya sido plantada para que dé fruto. Ese es el tipo de luz que hace que un hogar sea faro. No solo lo que se ve, sino lo que sucede en lo invisible mientras recibes y despides a la gente. Pero también hay algo más. Un faro se mantiene encendido todo el tiempo, no solo cuando espera barcos. Eso significa que la atmósfera de tu casa debe ser constantemente cultivada, no solo cuando hay visitas. Si la luz solo se enciende de vez en cuando, su alcance será limitado, pero si se mantiene viva, con oración, con adoración, con conversaciones edificantes, con música que eleve el espíritu, con gratitud diaria, entonces cualquier persona que pase por allí, incluso de forma breve, se llevará un poco de esa luz consigo. Y créeme, hay personas que ni siquiera sabrán explicarlo, pero se irán diciendo, no sé qué tienen ellos, pero en su casa me siento en paz. Y es importante que sepas que cuando tu hogar se convierte en faro, el enemigo lo nota y no le agrada. Porque un faro no solo se defiende, conquista terreno. Pero ahí está la diferencia. Ya no eres solo un objetivo que él intenta atacar. Ahora eres una amenaza para su oscuridad, porque cada persona que recibe luz en tu casa es una persona menos bajo su influencia. Por eso, mantener la luz encendida es también un acto de guerra espiritual ofensiva. Y aquí es donde todos los pasos anteriores cobran sentido, porque un faro no puede brillar si sus muros están caídos, si su puerta está abierta al enemigo, si su fuego está apagado o si sus guardianes están dormidos. Quiero que hoy mismo escribas en los comentarios: mi casa será un faro que brille para otros y la luz de Cristo nunca se apagará en ella. Porque al hacerlo estás declarando que tu propósito no es solo proteger lo que tienes, sino multiplicarlo. Que tu meta no es vivir aislado del mundo, sino ser un testimonio vivo que ilumine a otros. Y no importa si crees que tu casa es pequeña, sencilla o modesta. Lo que importa es la calidad de la luz que sale de ella. Y esa luz no depende del tamaño de tu sala, sino de la grandeza de aquel que la habita. Y en la próxima parte vamos a cerrar este recorrido con un principio que amarra todo lo que hemos hablado, porque aunque hayas levantado muros, asegurado puertas, encendido el altar, sellado tu casa, entrenado a tu familia y encendido tu luz hacia otros, todo esto necesita un elemento que lo sostenga a largo plazo: la perseverancia. Vamos a hablar de cómo mantener esta cobertura y este fuego año tras año, sin dejar que el cansancio, la rutina o las distracciones lo debiliten, para que tu casa no sea un faro que brilló un tiempo y se apagó, sino un hogar que hasta el último día seguirá siendo un territorio donde el reino de Dios gobierna y las tinieblas nunca tienen la última palabra. Y si hasta ahora hemos entendido que un hogar protegido no es fruto de un acto aislado, sino de un conjunto de pasos que se entrelazan y se sostienen entre sí: el muro de la palabra que marca los límites, la puerta asegurada con la oración constante, el altar familiar que mantiene la llama viva, la unción que sella cada rincón, la capacitación de la familia como ejército de centinelas y la transformación de la casa en un faro que irradia luz a otros. Ahora es cuando llegamos a la clave que determina si todo esto será solo un episodio emocionante que recordarás dentro de unos meses, o si será una cultura espiritual que se mantendrá viva en tu hogar por años y generaciones. Y esa clave se llama perseverancia, una palabra sencilla pero que encierra uno de los mayores desafíos de la vida espiritual, porque no es difícil encender un fuego. Lo verdaderamente difícil es mantenerlo ardiendo cuando el tiempo pasa, cuando las emociones iniciales se enfrían, cuando las distracciones aparecen y cuando el cansancio, las obligaciones o incluso las pruebas intentan apagar lo que con tanto esfuerzo levantaste. Perseverar significa decidir una y otra vez que tu casa seguirá siendo un lugar donde Dios es el centro,
Incluso en los días en que no tienes ánimo, incluso en las semanas donde parece que todo conspira para que no haya tiempo, incluso en las temporadas donde los resultados no son visibles de inmediato. Es comprender que la vida espiritual no se sostiene con impulsos esporádicos, sino con hábitos firmes, repetidos con fidelidad, que con el tiempo construyen un ambiente tan sólido que ni las tormentas más fuertes pueden derribarlo. Recuerda lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto se aplica directamente a tu hogar, porque la cosecha de paz, de unidad, de fe y de protección que quieres ver no vendrá de un día para otro, sino de la constancia de sembrar día tras día, aunque parezca que nada está cambiando. Aquí es donde muchas familias fallan. Comienzan con entusiasmo, establecen el altar, oran juntas, limpian la atmósfera, pero poco a poco, por descuido o por exceso de confianza, empiezan a omitir pasos, a dejar de reunirse, a no vigilar con la misma atención, y el fuego, que antes era intenso, se convierte en brasas apenas encendidas, y el enemigo sabe que ese es el momento para volver a acercarse, no con ataques directos, sino con pequeñas distracciones que, acumuladas, van debilitando todo lo que se había ganado. Por eso, la perseverancia no puede depender del estado de ánimo. Tiene que convertirse en una disciplina que esté por encima de las emociones, porque habrá días en los que no te apetezca orar, en los que la Biblia parezca pesada, en los que las actividades familiares sean un esfuerzo. Pero justo en esos días es donde más valor tiene que lo hagas, porque ahí demuestras que no vives de impulsos, sino de convicciones. Y quiero que lo veas con una imagen. Piensa en un vigilante nocturno que, noche tras noche, recorre las murallas de una ciudad. Puede que 9 de cada 10 noches no pase nada, que todo esté en calma y que parezca innecesario su trabajo. Pero la 10ª noche, cuando un peligro se acerca, ese vigilante estará en el lugar correcto para evitar una tragedia. Así es la perseverancia en tu casa. Tal vez habrá muchas jornadas en las que no veas un ataque claro, en las que todo parezca tranquilo, pero si mantienes tu vigilancia, cuando llegue el momento de la prueba estarás listo y tu hogar resistirá. En cambio, si te relajas y bajas la guardia, puede que cuando el enemigo aparezca lo haga justo en el momento de tu descuido. Perseverar también significa renovar constantemente la visión de por qué empezaste. Una de las mejores maneras de hacerlo es recordando testimonios. Guarda en un cuaderno o incluso en un mural familiar los momentos en que Dios respondió una oración, protegió de un peligro, proveyó en medio de la necesidad o trajo paz en un conflicto. Léelos juntos de vez en cuando, porque ver la fidelidad de Dios en el pasado es el combustible que mantendrá la fe encendida para el futuro. Esto también ayuda a los más jóvenes de la familia a entender que no estamos haciendo todo esto por costumbre o por religión, sino porque tenemos un Dios vivo que responde y actúa en nuestro favor. Además, la perseverancia se alimenta de ajustes constantes. No tengas miedo de cambiar la forma en que haces las cosas si notas que algo se está volviendo rutinario o mecánico. Si las reuniones familiares de oración se están tornando predecibles, introduce nuevas dinámicas. Lean un libro juntos, canten nuevas canciones, inviten a alguien de confianza a compartir una palabra, salgan a un parque y oren allí. Hagan algo que rompa la monotonía sin perder el propósito. Lo importante es que la llama no se convierta en una tradición muerta, sino que siga siendo un fuego vivo que inspire a todos. Quiero que entiendas que la perseverancia no solo protege lo que tienes, sino que multiplica la bendición. Cuanto más tiempo mantengas este estilo de vida, más fuerte se volverá la atmósfera de tu hogar y más personas serán alcanzadas por tu luz. Y si ahora mismo decides comprometerte con esto a largo plazo, escribe en los comentarios: el fuego en mi casa no se apagará nunca, perseveraremos hasta el final. Porque al declararlo te alineas con el carácter de Dios, que es fiel, constante y perseverante con nosotros. Y en la siguiente parte vamos a dar un cierre que no es un final, sino una apertura a una nueva temporada, porque todo lo que has construido hasta aquí, el muro, la puerta, el altar, la unción, los centinelas, el faro y la perseverancia, te prepara para vivir no solo en protección, sino en autoridad espiritual,
Y vamos a hablar de cómo, desde tu hogar, puedes extender esa autoridad para orar por tu ciudad, tu nación y aún por personas que nunca han pisado tu casa, convirtiéndote en un punto de intercesión que impacta más allá de tus paredes y que deja huella eterna en lugares que tal vez nunca verás con tus ojos, pero que serán transformados por tu fe. Y si hasta aquí hemos entendido que todo este proceso no era solo para levantar un sistema de defensa espiritual dentro de tu casa, sino para establecer un ambiente de gloria, orden y victoria que se mantenga vivo con la perseverancia diaria, ahora debemos reconocer que Dios nunca quiso que la obra se quedara únicamente en tu familia, porque cuando un hogar alcanza estabilidad espiritual, ese hogar se convierte en una base de operaciones del reino, un punto desde el cual se pueden lanzar oraciones, intercesiones y actos de autoridad que van mucho más allá de las paredes físicas, alcanzando tu barrio, tu ciudad, tu nación y aún territorios que nunca verás con tus ojos, pero que serán tocados porque en tu casa hay un altar encendido y una familia unida en fe que sabe usar las armas espirituales que Dios le ha dado. Aquí es donde todo lo que construimos cobra una nueva dimensión, porque ya no se trata solo de resistir ataques, sino de pasar a la ofensiva, de entender que la autoridad que Jesús nos dio en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No se limita a tu espacio personal, sino que puede extenderse a cualquier lugar donde Dios te llame a orar e interceder. Esto significa que cuando te reúnes con tu familia en el altar, no solo puedes orar por las necesidades de la casa, sino por situaciones que afectan a tu comunidad. Puedes cubrir en oración las escuelas donde estudian tus hijos para que sean lugares libres de violencia y de ideologías contrarias a la palabra. Puedes interceder por los hospitales de tu ciudad para que haya sanidad y protección para los enfermos. Puedes levantar un clamor por las autoridades para que gobiernen con justicia y sabiduría. Puedes pedir por las familias que conoces y también por aquellas que nunca has visto, porque en el mundo espiritual la oración no tiene límites geográficos. Y cuando tu casa se convierte en ese centro de intercesión, cada vez que clamas, los cielos se mueven y el reino avanza. Pero esta autoridad no se trata de orar de cualquier manera, sino de orar con estrategia. Así como un general no envía tropas sin un plan, tú y tu familia pueden aprender a orar de forma específica, con objetivos claros y respaldados por la palabra. Por ejemplo, si sabes que en tu barrio hay un problema recurrente de inseguridad, puedes buscar versículos que hablen de protección y justicia, declararlos sobre tu zona y pedir que los ángeles de Dios acampen alrededor de cada familia. Si sabes que hay divisiones en tu comunidad, puedes orar por unidad, paz y reconciliación, usando pasajes como Filipenses 2:2 o Efesios 4:3. Y lo más poderoso es que cuando varias familias hacen esto, aunque estén separadas físicamente, se convierten en un ejército invisible que cubre un territorio completo. Imagina lo que sucedería si cada hogar cristiano en tu ciudad decidiera, como tú, levantar un muro espiritual, mantener el altar encendido, entrenar a sus miembros como centinelas y luego unir fuerzas para orar por el mismo objetivo. Sería como encender miles de faros a la vez, iluminando cada rincón hasta que la oscuridad no tenga dónde esconderse. Este es el verdadero potencial de tu autoridad, que lo que empezó como una protección para tu familia se convierta en una ola de influencia espiritual que cambie el ambiente de tu ciudad. Y aunque no siempre verás los resultados de inmediato, recuerda que la oración no tiene fecha de caducidad. Cada palabra declarada con fe queda sembrada en el mundo espiritual y a su tiempo dará fruto. La autoridad también se ejerce en momentos clave. Hay días en que sentirás un peso especial por un lugar o por una persona, y ese es el Espíritu Santo invitándote a intervenir. No lo ignores. Tal vez un amigo te envíe un mensaje diciendo que está pasando por un momento difícil y en lugar de solo responder, oraré por ti, detente y ora en ese mismo instante, declarando protección y victoria sobre su vida. Tal vez escuches en las noticias algo que te indigne o te preocupe y en vez de quedarte con la frustración, conviértela en intercesión, pidiendo que la voluntad de Dios se establezca en esa situación. Esas oraciones, aunque no sean largas, cargan poder porque provienen de un lugar donde la atmósfera está limpia y el altar está activo.
Quiero que entiendas que esto no es un privilegio para supercristianos, es un mandato para todos los hijos de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu hogar es esa ciudad en miniatura, y cuando está bien posicionada, su luz alcanza a otros. No importa si tu influencia natural parece pequeña, en lo espiritual, tu autoridad puede llegar a lugares que ni siquiera imaginas. Lo que decides y declaras en tu sala de oración puede afectar la atmósfera de un barrio entero, detener ataques, abrir oportunidades y desatar milagros en personas que jamás sabrán que tú oraste por ellas. Y por eso, hoy quiero que, si entiendes este llamado, lo declares en los comentarios escribiendo: mi hogar será un centro de intercesión y mi autoridad se extenderá más allá de mis paredes. Porque esto no solo es una frase, es un compromiso de usar lo que Dios te ha dado para bendecir y transformar más allá de tu círculo inmediato. En la próxima parte vamos a llevar esto aún más lejos, porque si ahora tienes autoridad para impactar tu ciudad y tu nación, Dios también puede usarte para afectar generaciones futuras. Hablaremos de cómo establecer un legado espiritual que trascienda tu vida, de manera que incluso cuando ya no estés físicamente aquí, tus oraciones, tus enseñanzas y tu ejemplo sigan protegiendo, inspirando y guiando a tus hijos, nietos y a todos los que un día aprenderán a construir sus propios hogares bajo el modelo que ahora estás estableciendo.